Ciertamente, como el mundo está cargado de ansiedad, nosotros tenemos que procurar librarnos de esas ansiedades que carga el mundo. De manera natural, tenemos todas las razones para permanecer ansiosos. Y nosotros vemos en los albores de la humanidad, cuando empezó desde Génesis, vemos condiciones en las que el hombre, pues por causa del pecado, empieza a sufrir de estas ansiedades. Por ejemplo, cuando Adán y Eva pecaron, que Dios viene al encuentro con ellos y ellos se esconden. ¿Qué le dice el Señor? ¿Qué le dicen ellos? Tuvimos miedo y nos escondimos. ¿Qué pasó en ellos? Tenían vergüenza. Una vez pecaron, sintieron vergüenza, se sintieron indignos delante de Dios. Y eso es una de las cosas que causa mucha ansiedad en el ser humano, la vergüenza. Cuando nosotros vivimos momentos bochornosos, lo natural en este mundo caído es que sintamos vergüenza. Pero también podamos sentir celos. Y fue lo que pasó con Caín y Abel. Caín, Abel le trajo del fruto de la tierra a Dios, también vino Abel y le ofreció de sus ganados, de sus animales. Y como Dios se agradó tanto de Abel, ¿qué pasó en Caín? Pues se sintió celos. Ese celo provocó ¿qué? Amargura. ¿Qué provocó la vergüenza en Adán y Eva? Miedo. ¿Qué provocan tanto la amargura como el miedo? Ansiedad. Pero si vamos a ver más adelante, ya en el capítulo 4, cuando empiezan a reproducirse, encontramos a Lamec. Lamec dice que él es capaz de matar a cualquiera si le quitan una de sus mujeres. O sea, él está previendo una venganza, está anticipando una venganza si alguien le agrede o si alguien atenta contra lo suyo. Entonces, ese deseo de venganza o esa anticipación de venganza, si ocurre tal o cual cosa, ¿en qué convierte el ser humano? En un estado de intranquilidad, de lo que pueda pasar. Y ahí entra lo que es el miedo al futuro. El miedo al futuro provoca una ansiedad. A veces pensamos, ¿qué será de nosotros cuando tengamos tantos años? Si no tenemos nuestra casita a esa edad. Si vamos a estar enfermos, ¿quién nos va a cuidar? Y anticipamos todos esos problemas que lo vivimos en el presente. ¿Qué provoca eso? Ansiedad. El rencor, deseo de venganza, la culpa. Todas esas cosas provocan en nosotros un estado de intranquilidad. De manera que si en este mundo caído tenemos muchos elementos que obran en contra de un estado de tranquilidad, de longanimidad, de paciencia y de paz. Obran en contra de eso. Por donde quiera que usted se mueve, va a encontrar muchas cosas de eso. Pero ¿qué es lo que nos dice la palabra? Por nada estéis afanosos. Ya sea que tiene un pasado que está acarreando, que le ha provocado trauma, ya sea que tiene un presente donde está librando una batalla, un pleito, una confrontación, ya sea que está en medio de una gran escasez, ya sea que siente que alguien te debe algo y tiene el deseo de cobrarte lo que esa persona te debe, todas esas cosas quitan el regocijo que debe de haber en ti por causa de la salvación que has recibido en el Señor. Y nosotros no podemos entonces cimentar nuestras vidas en esas circunstancias que nos roban el gozo de la salvación, y tenemos que buscar el medio para nosotros librarnos de esto, porque no es que no van a llegar, es qué tratamiento le vamos a dar. Y el consejo que dice el apóstol Pablo, que nos da el apóstol Pablo, entonces es: si no sean conocidas
vuestras peticiones delante de Dios. ¿Un llamado a qué? A la oración. Hermano, sé que a veces hemos sido educados en nuestra fe con el pensamiento de que cuando nosotros tenemos cierta condición es por falta de fe y nos da vergüenza nosotros pues hablar de eso, incluso hasta de externarle a Dios esas cosas. En una ocasión escuché de una muchacha que tenía 2 años que su mamá había fallecido. Y cuando esos 2 años ella vivió con ese dolor metido ahí adentro, sin llorar a su mamá. ¿Saben por qué? Porque ella tenía la concepción, ella había entendido, le habían enseñado que si ella lloraba a su mamá, eso era una falta de fe. Que como sus hermanas eran inconversas, si la veían a ella llorando, eso no era un ejemplo. Hermano, 2 años en eso, viviendo en una agonía por una mala educación, un mal entendimiento. No, hermano, usted no peca porque expresa su dolor. Usted no tiene falta de fe porque en su condición humana usted tenga ciertos padecimientos. Todas esas cosas es normal en este mundo caído. Ahora bien, ¿qué es lo que aconseja la Biblia? Que nos acerquemos a Dios. Acercaos a Dios confiadamente para alcanzar el oportuno socorro. Entonces, ¿qué pasa? En el momento de llegarnos a Dios, de acercarnos a Dios, como tenemos la concepción de que es pecado sentir ansiedad, de que es pecado llorar a una persona que partió, de que es pecado, entonces no le decimos a Dios la cosa como es, aunque Él lo sabe. Una de las cosas que te ayudan a descansar en el Señor es la sinceridad con que tú vienes a la presencia del Señor. Si tú tratas de ocultarle al Señor lo que ya Él sabe, pues entonces tú vas a vivir con tu carga todo el tiempo. ¿Cómo Jesús entonces, estando en Getsemaní, sabiendo que se iba a exponer a un dolor grande, a la muerte, Él mismo le dice: Señor, si es posible, quita de mí esta copa? Jesús no estaba pecando. Estaba hablando del ser humano que tenía en su cuerpo ese pesar, esa carga por lo que iba a padecer. Es lo que fue sincero. Pero que no sea tu voluntad sino la mía. No sea mi voluntad sino la tuya. Y dice el relato que fue 3 veces a orar. Pero ¿qué pasó a la tercera vez? Fue y le dijo a los discípulos: descansen ya. ¿Por qué? En la oración Él no consiguió que se quite de Él esa copa. Él no consiguió que Dios evitara que Él fuera crucificado. Pero sí, ¿qué fue lo que Él sí consiguió? Que a pesar del momento que iba a padecer, ya su espíritu había sido ministrado de manera tal que aceptaba la voluntad de Dios conformemente. ¿Y qué es lo que vamos a recibir entonces? Cuando nos acercamos a Dios, cuando le decimos las cosas a Dios, no siempre Dios la va a resolver. Pero en esa dinámica de tener una relación con Dios, Dios va a administrar la paz en medio del caos. Gloria a Dios. Cuando vemos a Job en el capítulo 19, el versículo 25, mientras Job es acusado y acusado por sus amigos y todas esas cosas, Job, conociendo quién era Dios y que Dios iba a dar respuesta, él dijo: aunque Él me matare, en Él esperaré. O sea, él no está diciendo: yo tengo la confianza de que Él me va a cambiar esta situación. No, yo tengo la fe de que yo voy a esperar en Él, aunque su decisión sea adversa a lo que yo espero. Pero ¿qué da eso? Paciencia, tranquilidad. Por nada estéis afanosos. Sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios
no calle nada al Señor. Todo lo que intranquiliza su ser, llévelo a la presencia del Señor. A Dios le interesa la estabilidad emocional de tu vida. A Dios le interesa que tú estés en medio de tranquilidad y gozo, a pesar de que tu entorno esté revuelto y haya gran tribulación. Ahora, aquí hay algo importante. Dice, en toda oración y ruego con acción de gracia. Cuando habla de la oración, habla del acto de comunicarse con Dios. Y el ruego es una forma de orar, pero ¿con qué sentido? ¿Con qué sentimiento? Cuando nosotros vamos ante Dios y rogamos, lo que nosotros estamos reconociendo es que nosotros somos indignos de cualquier acción a favor nuestra de parte de Dios. Que nosotros no somos merecedores de nada, porque muchas veces hemos aprendido, y más en estos días, hemos aprendido de que a Dios se le reclama y se le decreta y se le pide y se le establece. No, siempre vamos a Dios rogando porque Él no nos debe nada. Siempre vamos rogando porque Él es superior y le estamos pidiendo algo que Él tiene todo y nosotros necesitamos todo. Por tal razón, no podemos ir con la pretensión de que porque yo soy un buen diezmador, porque soy un buen siervo, porque oro todos los días, porque esto y por lo otro, tengo el mérito delante de Dios de pedir y decretar. No, a Dios se le ruega. No somos iguales a Él, no somos pequeños dioses como algunos quieren enseñar. Somos súbditos de Él. Y si necesitamos de Él algo, tenemos que suplicarlo. Además, en nuestro ruego también expresamos la urgencia con la que esperamos esto. Cuando rogamos, expresamos que no estamos exigiendo, sino apelando a la misericordia. Pero también dice, en toda oración y ruego, con acción de gracia. ¿Por qué dar gracia a Dios si estamos envueltos en el hoyo cenagoso? ¿Por qué dar gracias a Dios porque estamos envueltos en tribulación? Y pregúntate tú, ¿siempre ha sido así? ¿No te ha librado Dios de alguna otra cosa en otro momento? ¿Qué sería tu vida si la providencia de Dios no haya obrado a tu favor en algún momento o en todos los momentos de tu vida? Por tal razón, cuando hablamos de acción de gracia, estamos hablando no como una manera de decretar y decir ya eso está hecho. No, es recordando lo que Dios ha hecho. Pido hoy por la comida, pero recuerdo la que me diste ayer. Como dice el salmista, bendice alma mía a Jehová y bendiga mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová y no olvide ninguno de sus beneficios. Una cosa que nos hace entrar en mayor desesperación es cuando nosotros perdemos de vista de lo que de Dios ya hemos recibido. Si ya Él se ha manifestado a tu favor en otras ocasiones, ¿por qué ahora no? David, cuando se enfrentó a Goliat, cuando estaba un ejército totalmente amedrentado por un solo hombre, y David vino a enfrentarse a Jehová, la explicación que David le dio a aquellos que decían, pero ¿cómo tú te vas a enfrentar a esa gente? Él dijo, Jehová, que me libró de la boca del león, del oso, no me librará de este filisteo incircunciso. ¿Qué le estaba diciendo David? Ya Dios lo ha hecho conmigo otras veces. Él lo puede hacer ahora de nuevo.
De manera que la acción de gracia va en dirección a que nosotros recordemos mediante la comunión con Dios, recordemos lo que Él ha hecho por nosotros, que lo ha hecho otras veces. Si estuve a punto de morir y Dios me libró de la muerte, ¿por qué tengo que dudar ahora de que no me va a dar la comida? Si en un momento dado no tenía dónde aguarecerme, no tenía dónde un techo y Dios me lo dio, ¿por qué ahora voy a pensar que Dios no me va a dar la medicina? Pensando entonces en lo que ya Él ha hecho, aplaca el tormento del momento y fortalece la fe en que Él lo hará de nuevo. Ahora, ¿qué sucede cuando nosotros entonces vamos a Dios, rogamos, agradecemos y expresamos todo lo que nuestro corazón guarda? Dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento. Hermano, la paz de Dios que va a venir en medio de la escasez, la paz de Dios que va a venir en medio del luto, la paz de Dios que va a venir en medio de la enfermedad crónica, la paz de Dios que va a venir en medio de las confrontaciones personales. Esa paz de Dios guardará nuestros corazones y vuestro pensamiento en Cristo Jesús. Se lo voy a poner de manera resumida. Para mantener el regocijo y la alegría es necesario, es imponente que nosotros nos acerquemos a Dios. Y como resultado, lo mínimo, porque esto que les dice aquí, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, te está hablando de lo mínimo que pueda suceder cuando nosotros nos acercamos a Dios y le presentamos todas nuestras quejas y nuestros dolores. Paz. Lo mínimo que va a tener es paz. Puede ser que no se solucione el problema que tú quieras, pero va a tener paz. Puede ser que el problema es grave, pero vas a tener paz. Ahora bien, ante esa gran verdad, ¿por qué andar con el rostro caído como si Estados Unidos nos invadiera y nos llevara preso en medio de la noche? ¿Por qué hablar con una palabra de derrota, de desesperanza y de fatalidad? Yo recuerdo a la hermana Flora. Algunos de los más viejos aquí la van a recordar. La hermana Flora es una de las, tanto a Flora como a Miriam, eran las hermanas que en peores condiciones vivían. Y cuando Flora te saludaba, era con una sonrisa. Así. Y esa dulzura, no sé, como esa calidez con que te saludaba Flora. Hermano, y Flora la pasaba. En el rostro de Flora se veía el gozo de la salvación. Era una mujer que, a pesar de que padecía todo lo que padecía, toda la escasez que tenía, vivía con esperanza. Y con esa energía y con esa esperanza era que te hablaba. Ella no te hablaba de sus infortunios. ¿Y qué decir del hermano Rey Cueva? Quien conocieron a Rey Cueva a profundidad saben que Rey Cueva tenía todas las condiciones para ser un amargado. Sin embargo, Rey Cueva siempre repartió sonrisas, jocosidad, alegría.
Por eso, hermano, porque él vivía el gozo de la salvación. Ellos vivían el gozo de la salvación. ¿Por qué entonces nosotros tenemos que andar con rostro caído, como sin alegría, como sin esperanza? Entonces, primero, tenemos que regocijarnos en el Señor porque hemos recibido de Él todo lo que necesitamos para trascender a esta vida. Segundo, tenemos que mantener la comunión con Dios siempre y llevar todo nuestro pesar ante Dios para nosotros poder batallar con la ansiedad que nos quita la alegría y el gozo. Tercero, cuando oramos y vemos al Señor y le pedimos y desnudamos nuestro corazón como es lo que realmente estamos sintiendo, no perdamos de vista lo que Él ya ha hecho anteriormente por nosotros. Y cuarto, si vas ante Dios para hacer desaparecer tu ansiedad, tienes que vivir una vida que no se te cargue de más ansiedad. Por eso en el versículo 8 dice: por lo demás, hermano, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensar. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo aquí? Discipline su mente. Disciplina la mente, porque nuestras ansiedades son producto de una mente indisciplinada. ¿Por qué hemos de pensar en la posibilidad de una escasez, cuando podemos pensar en la forma de producir más y evitar la escasez? ¿Por qué cargarnos de noticias fatalistas cuando también hay noticias muy esperanzadoras? ¿Por qué perseguir siempre lo trágico cuando hay cosas dignas que hay que ver, que hay que oír, que hay que perseguir? La mente debe ser disciplinada. Y para nosotros disciplinar nuestra mente, ¿dónde tenemos que cuidar? ¿Cuáles son las cosas que vamos a escuchar? ¿Cuáles son las cosas que vamos a oír y ver? Porque el pensamiento se nutre con lo que usted lee, con lo que usted escucha y con lo que usted ve. Si lo que usted ve siempre es guerra, sangre, muerte y todas esas cosas en las películas, usted va a tener un pensamiento de eso. Si lo que usted busca siempre es la sensualidad y todas esas cosas, ver y escuchar estas canciones sensuales y usted va a pensar en función de esa sensualidad que usted está permitiendo que llegue a su vida. No podemos evitar escuchar ciertas cosas, pero sí podemos controlar buscarlas. Podemos escuchar muchas cosas en la calle, pero pudiéramos batallarla con la que nosotros realmente tenemos. Entonces, ¿qué escuchas? ¿Qué ves? ¿Qué lees? Son los medios que tú tienes para alimentar la mente. Y entonces, en base a lo que escuche, en base a lo que ve y en base a lo que lee, entonces vas a pensar. ¿Y qué es lo que nos dice Pablo? Todo lo que es verdadero. ¿Por qué entonces, si la verdad sobre mi matrimonio está en la Biblia, tengo que escuchar a un especialista que por demás no tiene ningún principio bíblico? Si la escucho más a ella y no, porque también hay especialistas cristianas, ¿por qué no buscarla a ellas? ¿Por qué si yo tengo un tema con mi trabajo, cómo yo voy a buscar a una persona que no tiene ningún tipo de principio bíblico, que va a dar un consejo que quizás no se alinee con la verdad, cuando encuentro en la palabra y en gente que Dios ha preparado para eso el consejo pertinente conforme a la palabra? Entonces, todo lo honesto, muchas veces he escuchado hermanos cristianos que tienen las mismas opiniones de un inconverso en base a un tema. ¿Por qué?
Porque se ha nutrido de lo que dicen los demás. Yo escucho a mucha gente que dice, no, que mis hijos van primero. Oye, hermano, porque la mujer o el esposo se pueden ir, los hijos van a ser siempre mis hijos. Pero la Biblia no te dice eso. La Biblia dice que tu pareja es primero. A ellos que dicen que hasta la muerte los separe. ¿Entendido? Si usted cree lo contrario, no es bíblico. Ahora, ¿por qué está matizado eso? Por el mundo. Y añadimos carga a nuestras vidas, y nuestra mente no está siendo educada por la palabra, está siendo educada por el mundo. Hay estos scroll, videos vienen y videos van, vemos todo el mundo opinando, todo el mundo opinando, todo el mundo opinando. Hermano, estamos viviendo en un tiempo que hasta de los mismos cristianos usted tiene que tener en cuenta quién va a escuchar. Yo he escuchado barbaridades, señores. Muchas barbaridades. ¿Cómo es que hoy en día que los rabacucus son una figura? Y lo invitan a todo el tiempo. Hermano, estamos mal. Nada de evangélico tiene eso. Nada de bíblico y nada de cristiano. Y son una figura. ¿Cómo es posible que hoy en día, hasta dentro de los medios cristianos, Marta Candela es la que más suena? Hermano, ¿qué te ofrece Marta Candela? Aunque se disfrace de cristianismo. Tenemos que educar nuestra mente y filtrar lo que vamos a escuchar. ¿Quieres vivir una vida de regocijo? Busca todo lo que es verdadero. Todo lo que te suene como raro, no lo des por hecho. No trate de asimilar las cosas por la emoción que provoca, sino por la verdad que dice. Hoy en día hay mucha gente que están tratando de traer nuevas revelaciones y lo hacen envuelto en un show. Y tengo mucha gente, ¡ay! Y hay expectativa. Hermano, tenemos que tener cuidado. Y si tenemos falta de discernimiento, eso es una oración que debe estar presente. Es una petición que debe estar presente ante Dios. Ayúdame a entender la verdad en medio de este tiempo tan confuso, porque son confusos. Y alegrémonos. Démosle al mundo la alegría que hemos recibido de parte de Dios. Amén. Que nosotros seamos una bendición para otra persona. ¿Por qué? Porque estamos pegados a la fuente verdadera. Y termino con esto. Cuando la mujer samaritana escuchó de Jesús, cuando le dijo, 5 maridos has tenido y el que tiene ahora no es tuyo. Hermano, si usted ve la conversación, el escenario, Jesús como que se salió de tema. A Jesús no le interesaba perder su tiempo en el tema de que si los samaritanos, que si los judíos. No, ese no era el objetivo. El objetivo de Jesús era ministrar el alma de esa mujer. Y para ministrar el alma de esa mujer, lo primero que le enrostró fue su gran necesidad. Y cuando le dijo, 5 maridos has tenido y el que tiene ahora no es tuyo, lo que le está diciendo es, tú estás buscando la vida donde no está. La vida está en mí. La vida verdadera no está en tu marido, no está en lo que tú persigues. Muchos lo buscan en la droga, muchos lo buscan en el alcoholismo, muchos lo buscan en una amistad sólida, muchos lo buscan en el sexo, la promiscuidad y todas esas cosas. La vida está en Cristo. Y eso es lo que quiso decir el Señor Jesús a la samaritana. Vas a tener 800 maridos y lo que tú buscas no vas a encontrar. Ahora, lo que tú buscas de verdad, te lo estoy dando yo ahora. Gloria.
Y es un mensaje que te doy a ti si no has conocido a Jesucristo. La vida, por la caída del hombre, nos sume en una búsqueda incansable de la plenitud. Pero esa plenitud es inalcanzable sin el reconocimiento de Jesús en su vida. Así que no sé cuál ha sido, no sé en qué está basada la búsqueda que tú llevas hoy en día. Solo te puedo decir que el único que te da agua de vida es Jesús. Amén. Él es el camino, la verdad y la vida. El camino, la verdad y la vida. Absolutamente. No es un camino porque no existe otro. No es una vida porque la única verdad